El banco me dijo que debía 623,000 pesos por una hipoteca que jamás firmé. Resulta que mi hermana usó mi nombre para comprar su casa soñada. En la cena familiar no dije nada, solo deslicé el reporte policial sobre la mesa. Su tenedor cayó. Y también todas las mandíbulas alrededor. ¡Ay, qué tragedia! El banco me dijo que debía 623,000 dólares por una hipoteca que jamás firmé. Resulta que mi propia hermana usó mi nombre para comprar la casa de sus sueños. En la cena familiar, no dije ni una palabra, solo deslicé el informe policial por la mesa. Se le cayó el tenedor. Y a todos los demás, la mandíbula. Mi mundo se hizo añicos con una sola llamada telefónica. Una traición tan profunda que destrozó el mismísimo tejido de mi familia. Nunca imaginé que la persona a la que admiré toda mi vida sería quien orquestaría un engaño tan cruel, dejándome a mí recogiendo los pedazos de una vida que ella había desmantelado sistemáticamente. Antes de que todo se fuera al traste, yo, Heather Wilson, enfermera de 29 años en Seattle, tenía lo que consideraba una vida bastante buena. Nada extravagante, pero satisfactoria. Durante 6 años, fui enfermera registrada en la sala de pediatría del Hospital Seattle Grace. Hay algo increíblemente gratificante en ayudar a niños enfermos, incluso en los días más difíciles. Mis colegas eran como mi familia, y me había forjado una reputación como alguien confiable, alguien a quien realmente le importaba. Mi pequeño y cómodo apartamento en Bayard era mi santuario, lleno de plantas. Tantas plantas, que mis amigos bromeaban diciendo que era más un invernadero que una casa. Esos compañeros verdes me daban paz después de los caóticos turnos del hospital. Luego estaba mi familia de sangre. Mis padres, David y Carol, vivían en la misma casa suburbana donde mi hermana, Amanda, y yo crecimos. Eran buenas personas, honestas, trabajadoras y dedicadas. Amanda, 3 años mayor que yo, siempre fue la segura de sí misma, la exitosa, la que hacía amigos sin esfuerzo. Yo era la callada y estudiosa, encontrando mi voz solo después de la universidad. Pero nunca hubo resentimiento, al menos no que yo reconociera. Estaba orgullosa de sus logros. Como adultas, seguimos siendo cercanas. Amanda construyó una exitosa carrera en bienes raíces, vendiendo propiedades de lujo. Se casó con Brian Parker, un asesor financiero, hace 5 años. Eran una pareja llamativa, siempre bronceados por sus frecuentes vacaciones tropicales. Sus redes sociales eran un catálogo de perfección cuidadosamente seleccionada. Mientras tanto, yo seguía soltera, concentrada en mi carrera. Nuestras vidas no podrían haber sido más diferentes, pero aún nos veíamos para tomar café y cenábamos en familia 2 veces al mes. Amanda a veces hacía comentarios sutiles sobre mi estilo de vida o sugería inversiones que yo no podía permitirme, pero yo simplemente lo atribuía a que ella quería lo mejor para mí. Hace 8 meses, Amanda y Brian se mudaron a una impresionante casa artesanal en Queen Anne, uno de los barrios más prestigiosos de Seattle. En su fiesta de inauguración, recuerdo un pellizco de envidia al caminar por esas habitaciones meticulosamente renovadas, con sus electrodomésticos Viking y sus vistas panorámicas. Algún día tú también tendrás esto, hermana, me había dicho, apretándome el hombro. Solo necesitas apuntar más alto. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro martes. Estaba ayudando a un niño de 7 años llamado Tyler a cambiarse las vendas cuando mi teléfono vibró. Normalmente no contestaría durante la atención al paciente, pero esperaba noticias sobre mi anciana vecina. Hola, soy Heather, respondí, saliendo al pasillo. Señorita Wilson, soy Craig Donovan del Washington Mutual Bank. Llamo por sus pagos hipotecarios atrasados. Le hemos enviado varios avisos y me temo que si no resolvemos esto pronto, tendremos que iniciar los procedimientos de ejecución hipotecaria. Se me revolvió el estómago. Lo siento, debe haber algún error. Yo no tengo hipoteca. Alquilo mi apartamento. Su voz adquirió un tono ligeramente condescendiente. Señorita Wilson, según nuestros registros, usted contrató una hipoteca por 623,000 dólares en enero para una propiedad en Highland Drive. Realizó pagos durante los primeros 3 meses, pero no hemos recibido nada desde abril. Highland Drive. Eso me sonaba familiar. ¿No era esa la calle de Amanda? Esto es un error, insistí, mi voz elevándose. Nunca he comprado una propiedad. Mi crédito ni siquiera es lo suficientemente bueno para una hipoteca de ese tamaño. Soy enfermera, no cirujana. La solicitud muestra un ingreso anual de 192,000 dólares y una puntuación de crédito de 782 en el momento de la solicitud. Tenemos toda la documentación, señorita Wilson, incluida su firma en múltiples formularios. Quizás podría venir a la sucursal para revisar el papeleo.
La conversación continuó por este camino surrealista. Regresé a la habitación de Tyler en piloto automático, mi mente dando vueltas. ¿Un error administrativo? ¿Robo de identidad? ¿Pero la dirección? Eso no podía ser una coincidencia. En el banco, Richard Peterson, el gerente de la sucursal, desplegó una carpeta de documentos que me hundió aún más el estómago con cada página. Solicitud de préstamo, verificación de ingresos, autorización de verificación de crédito, documentos de cierre, todos con lo que parecía ser mi firma. Y ahí estaba, en blanco y negro, la dirección de la propiedad coincidía con la nueva casa de Amanda. ¿Podría obtener copias de todo esto?, pregunté, mi voz sonando distante. Señorita Wilson, si usted no solicitó esta hipoteca, le sugiero encarecidamente que se ponga en contacto con la policía. Esto parece ser un robo de identidad y posiblemente un fraude. Asentí con la cabeza aturdida, pero por dentro una voz gritaba, no es un robo de identidad cualquiera. Es mi hermana. Mi propia hermana me ha robado la identidad para comprar la casa de sus sueños. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad, incredulidad y una investigación metódica. Llamé para reportar mi ausencia en el trabajo por primera vez en 2 años, incapaz de concentrarme cuando mi propia vida se desmoronaba. Mi apartamento, antes mi santuario, ahora se sentía como una jaula donde paseaba sin parar, alternando entre la rabia y la confusión. ¿Podría haber otra explicación? Tal vez Amanda había cometido algún terrible error administrativo. Pero al mirar los documentos copiados, esa teoría esperanzadora se derrumbó. Esto fue deliberado. Alguien había falsificado cuidadosamente mi firma en múltiples documentos. Alguien había proporcionado mi número de seguridad social, fecha de nacimiento y historial laboral. Alguien que me conocía íntimamente. Mi primera llamada fue a Equifax. El representante de servicio al cliente sonó aburrido hasta que le expliqué la situación. Entonces su tono cambió a una simpatía practicada. Permítame revisar su informe de crédito, señorita Wilson. Se escuchó el clic de un teclado, luego una pausa. Hay varias cuentas aquí que parecen haber sido abiertas el año pasado. La hipoteca es la más grande, pero también hay una línea de crédito hipotecario por $150,000, 3 tarjetas de crédito con límites entre $20,000 y $30,000 cada una, y un préstamo personal por $45,000. Me sentí físicamente enferma. Todas estas son fraudulentas. No abrí ninguna de ellas. Al final de ese día, había hablado con las 3 principales agencias de crédito, había puesto alertas de fraude y había descubierto que mi puntuación de crédito, antes un respetable 724, se había desplomado a 546 debido a los pagos de hipoteca perdidos y las tarjetas de crédito al máximo de las que no sabía nada. A la mañana siguiente, me reuní con Diane Schwartz, una asesora financiera. Esto es definitivamente robo de identidad, confirmó. Y tengo que decir que es bastante sofisticado. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente qué información sería necesaria para pasar las verificaciones. Fue mi hermana, dije, pronunciando la acusación en voz alta por primera vez. La casa es suya. Está viviendo en ella ahora mismo. La expresión de Diane cambió de preocupación profesional a un verdadero _. Eso lo complica. El fraude familiar es desafortunadamente común, pero presenta desafíos únicos tanto legal como emocionalmente. ¿Qué debo hacer? Legalmente, está claro que debe presentar una denuncia policial. Sin eso, los bancos no la reconocerán como víctima, sino como participante. Dudé. A pesar de la creciente evidencia, todavía no podía procesar por completo que Amanda, mi protectora, mi modelo a seguir, me hiciera esto. Antes de acudir a la policía, decidí recabar más información. Un experto en caligrafía confirmó las firmas falsificadas. Luego comencé a investigar las finanzas de Amanda. A través de las redes sociales y conversaciones casuales, reconstruí patrones preocupantes. A pesar de su aparente riqueza, Amanda y Brian habían estado enfrentando dificultades financieras durante al menos 2 años. Sin embargo, su estilo de vida no había cambiado. De hecho, si acaso, se habían vuelto más extravagantes. La prueba más condenatoria provino de mi amiga Stephanie, quien trabajaba en un concesionario de autos de lujo. Probablemente no debería contarte esto, dijo Stephanie mientras tomábamos café. Pero cuando revisaron su crédito para la financiación, era un desastre. Brian terminó pagando en efectivo, pero los oí discutir sobre eso en el estacionamiento. Él dijo algo como, no podemos seguir haciendo esto. Lo de la casa ya fue bastante arriesgado. La casa. Mi casa. También descubrí múltiples cuentas de crédito abiertas a mi nombre,
todas vinculadas a estados de cuenta en línea con una ligera variación de mi dirección de correo electrónico, heatherwilson883@gmail.com en lugar de mi real heatherwilson193@gmail.com. Fácil de pasar por alto en los procesos de verificación, pero claramente deliberado. Cada nueva información se sentía como otro peso en mi pecho, haciéndome más difícil respirar, más difícil negar la verdad. Mi hermana, en quien confiaba por completo, había robado mi identidad para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. Me había tirado por la borda sin dudar, dejándome a mí con las consecuencias financieras y legales cuando inevitablemente todo colapsará. Después de una semana de investigación, ya no pude evitar el paso necesario. Con el corazón pesado, conduje a la unidad de crímenes financieros del Departamento de Policía de Seattle. Me senté en una silla de plástico dura durante casi una hora antes de que la detective Rachel Thompson me atendiera. «¿Heather Wilson?», preguntó. Una mujer de unos 40 años con el pelo corto y castaño y ojos cansados. «Soy la detective Rachel Thompson. Disculpe la espera. Sígame». Me llevó a una pequeña sala de interrogatorios. «Ahora, entiendo que está aquí para denunciar un robo de identidad». «Sí», dije, mi voz más pequeña de lo que pretendía. «Por mi hermana». Algo brilló en la expresión de la detective Thompson. Sorpresa, quizás incluso simpatía, antes de que su profesionalidad regresara. «Entiendo. Eso es, desafortunadamente, más común de lo que cree. Cuénteme todo desde el principio». Durante las siguientes 2 horas, le conté toda la historia: la llamada del banco, la hipoteca que nunca solicité, las tarjetas de crédito y los préstamos abiertos a mi nombre, la casa en la que vivía mi hermana, comprada con mi identidad robada. «Señorita Wilson, quiero ser clara en algo. Presentar esta denuncia significa que investigaremos a fondo. Y si la evidencia respalda sus afirmaciones, su hermana podría enfrentar graves cargos penales. El robo de identidad y el fraude hipotecario son delitos graves. Podría ir a prisión. ¿Está preparada para eso?». La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Estaba preparada para ser responsable de enviar a Amanda a prisión? ¿De destruir su vida, su matrimonio, su carrera? Pensé en nuestra infancia, cómo me enseñó a andar en bicicleta, me ayudó con la tarea, me defendió de los matones. Pensé en nuestros padres, que quedarían devastados. Pero luego recordé mi puntuación de crédito arruinada, la deuda de $623,000 a mi nombre, la violación de confianza tan profunda que apenas podía comprenderla. «Sí», dije finalmente. «Necesito protegerme. Si ella enfrenta consecuencias por lo que hizo, esa es su responsabilidad, no la mía». La detective Thompson asintió. «Entiendo que esto es difícil. Manejaremos la investigación con discreción, pero no puedo prometer confidencialidad, especialmente si se presentan cargos. Estos casos se convierten en registros públicos». Mientras firmaba el informe, mi firma real, no la falsificada, sentí una extraña mezcla de alivio y pavor. La maquinaria de la justicia estaba ahora en marcha, y no podía detenerla ni aunque quisiera. 2 días después, la detective Thompson llamó para actualizarme. «Hemos confirmado sus sospechas, señorita Wilson. La solicitud de hipoteca se presentó en línea utilizando su información personal, pero desde una dirección IP rastreada hasta la residencia anterior de su hermana. También estamos investigando la posible participación de su esposo. Crímenes financieros como este rara vez son cometidos por una sola persona en un hogar, Brian. Ni siquiera había considerado su culpabilidad hasta ahora, pero claro, él lo habría sabido. Como asesor financiero, incluso pudo haber ayudado a orquestar todo el plan. Hay más», continuó la detective Thompson. «Hemos descubierto pruebas que sugieren que planeaban declararse en bancarrota a su nombre una vez que las deudas se volvieran inmanejables. Hay búsquedas desde la computadora de su casa sobre leyes de bancarrota y abandono de identidad». La naturaleza calculada de su traición me dejó atónita. No solo habían robado mi identidad en un momento de desesperación, sino que habían planeado destruir por completo mi futuro financiero mientras protegían el suyo. Una semana después de presentar la denuncia, recibí la documentación oficial de la policía, un expediente completo que detallaba las pruebas contra Amanda y Brian. Registros bancarios que mostraban transferencias de cuentas a mi nombre a sus cuentas personales, solicitudes de préstamo con firmas falsificadas, estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras en tiendas y restaurantes que nunca había visitado. Sentada en la mesa de mi cocina esa noche, leí cada página, resaltando metódicamente las secciones más condenatorias. La policía había hecho un trabajo minucioso, construyendo un caso hermético. Según la detective Thompson, el fiscal de distrito confiaba en presentar cargos.
Mañana era nuestra cena familiar quincenal. Amanda estaría allí, aún creyendo que su plan era desconocido. Ella no sabía que yo había recibido el aviso de ejecución hipotecaria. No sabía que había pasado semanas investigándola. No sabía sobre el informe policial que ahora reposaba en una carpeta de Manila en mi mostrador. Mientras me preparaba para acostarme, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mi madre, deseando ver a mis niñas mañana. Estoy haciendo tu lasaña favorita. Las quiero a ambas. La normalidad casual de esto rompió algo en mí. Lloré por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. No solo por mí, sino por nuestros padres, cuyo mundo estaba a punto de hacerse añicos. Pasé casi una hora decidiendo qué ponerme para la cena. Se sentía importante. Me decidí por un sencillo vestido azul marino. Profesional, serio, no mi atuendo casual habitual, pero esta no era una cena cualquiera. Me maquillé con cuidado, decidida a que Amanda no viera cuánto me había lastimado. No le daría esa satisfacción. Mientras conducía a casa de mis padres, me invadieron los recuerdos de cenas familiares más felices. Esta noche sería la última de esas cenas, al menos en la forma en que las conocía. Después de esta noche, nada volvería a ser igual. Estacioné a una cuadra de distancia, necesitando un momento para serenarme. Mientras caminaba hacia la casa, vi el Range Rover blanco de Amanda en la entrada. ¿Había sido una mentira? ¿Lo había comprado con crédito fraudulento a mi nombre? El familiar aroma de la lasaña de mi madre me recibió. Por un segundo, consideré dar la vuelta, regresar a casa, fingir que me había enfermado. Podría confrontar a Amanda en privado, darle la oportunidad de arreglar las cosas sin una humillación pública. Pero luego recordé las búsquedas de bancarrota que la detective Thompson había mencionado. Amanda y Brian habían planeado dejarme arruinada financieramente mientras ellos salían impunes. No merecían piedad. Toqué el timbre, sintiendo el peso del informe policial en mi bolso como un ladrillo. Heather. Mi madre abrió la puerta, radiante. Mi abrazo. Te ves hermosa, pero tan seria. ¿Todo bien en el hospital? Todo bien, mamá, mentí, devolviéndole el abrazo. Solo cansada de una semana larga. Adentro, mi padre estaba en su lugar habitual. Un sillón reclinable con una copa de vino tinto. Ahí está mi niña. ¿Quieres un poco de vino? Es ese pino de Oregón que te gusta. Gracias, papá. Estaría bien. Desde la cocina, escuché la risa de Amanda, brillante y musical como siempre. Apareció en la puerta, con una blusa color crema de aspecto caro y pantalones sastre, su cabello rubio perfectamente peinado, su sonrisa deslumbrante. Heather, por fin. Le estaba contando a mamá sobre esta increíble historia de éxito de un paciente que escuché del doctor Garner en el club. Deberías hablar con él sobre posibles puestos en su consulta. Los beneficios son increíbles. La audacia me dejó atónita. Aquí estaba ella, después de haber robado mi identidad, ofreciéndome consejos profesionales como si tuviera mis mejores intereses en el corazón. Force una sonrisa. Estoy feliz donde estoy, gracias. Si notó mi frialdad, no lo demostró. La cena transcurrió con una normalidad insoportable. Papá cortó los filetes. Mamá sirvió lasaña. Mark habló de su nuevo proyecto. Los niños parloteaban. Amanda, experta, evadió cualquier pregunta sobre sus finanzas, siempre desviando la conversación a asuntos ajenos. Heather, estás callada esta noche, observó mi padre cuando terminábamos el plato principal. Una semana dura, dije, dejando el tenedor con cuidado. Se podría decir. ¿Algo de lo que quieras hablar?, preguntó mamá, frunciendo el ceño. Amanda intervino antes de que pudiera responder. Oh, déjala en paz, mamá. No todos necesitan procesar todo en voz alta como yo. Se rió, sacudiendo el cabello. Algunas personas solo necesitan pensar las cosas en privado. La ironía era casi insoportable. Aquí estaba Amanda, quien había cometido crímenes que pronto se harían públicos, abogando por mi privacidad. En realidad, dije, mirando a mi hermana directamente a los ojos. Hay algo que necesito discutir con todos ustedes. Un destello de inquietud cruzó el rostro de Amanda, rápidamente reemplazado por su habitual sonrisa confiada. Suena serio. Al menos comamos postre primero. Traje ese pastel de mousse de chocolate de Dahlia que te encanta, Heather. Eso puede esperar, dije con firmeza. La mesa se quedó en silencio. Incluso los niños sintieron la tensión repentina. Mark, ¿por qué no llevas a los niños a la sala?, sugirió mi madre. Sus instintos para el drama familiar finalmente se habían agudizado. Una vez que los niños estuvieron acomodados, metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta de Manila.
Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Los ojos de Amanda se fijaron en la carpeta, su sonrisa flaqueó. ¿Qué es eso, cariño?, preguntó mi padre. Respire Hondo. El momento había llegado. No había vuelta atrás. Esto, dije, colocando mi mano sobre la carpeta, es un informe policial. El silencio se profundizó. Los ojos de mi madre se abrieron. Mi padre dejó su copa de vino con cuidado. Brian, que había estado mayormente en silencio, de repente pareció alerta, su mirada yendo de la carpeta a Amanda. Un informe policial, repitió mi madre. Heather, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No estoy bien, mamá. He sido víctima de un crimen. Miré directamente a Amanda mientras deslizaba la carpeta por la mesa hacia ella. Robo de identidad y fraude, para ser exactos. Amanda no tocó la carpeta. Su rostro se había quedado muy quieto, sus expresiones animadas congeladas. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz anormalmente aguda. Ábrela, dije en voz baja. Brian puso su mano en el brazo de Amanda. Quizás deberíamos discutir esto en privado, Amanda. No hay nada que discutir, respondió ella rápidamente, sin tocar todavía la carpeta. Heather obviamente está confundida sobre algo. Mi padre, nunca amigo de la tensión, intentó aligerar el ambiente. ¿Es esto una especie de broma, niñas? No es una broma, papá. Me acerqué a la mesa y abrí la carpeta yo misma, revelando la primera página del informe policial con su membrete oficial y número de caso. Hace 2 semanas, recibí una llamada del Washington Mutual Bank sobre pagos de hipoteca atrasados de un préstamo de $623,000 que nunca contraté para una casa que nunca he poseído en 4872 Highland Drive. Mi madre jadeó suavemente. Pero esa es la dirección de Amanda y Brian. Exacto, terminé por ella. La casa de sus sueños que estuvieron mostrando a todo el mundo durante meses fue comprada a través de una hipoteca obtenida fraudulentamente a mi nombre, junto con una línea de crédito hipotecaria, 3 tarjetas de crédito y un préstamo personal. Todos al máximo, todos en mora. Todos los ojos se volvieron hacia Amanda, cuyo rostro había palidecido. Durante varios segundos, nadie habló. Luego Amanda se rió, un sonido frágil y forzado. Esto es ridículo. Obviamente ha habido algún tipo de error. An error bancario, oh. La policía no lo cree, la interrumpí. Tampoco el experto en caligrafía que confirmó las firmas falsificadas. Tampoco la evidencia de la dirección IP que muestra que la solicitud de hipoteca se presentó desde su antiguo condominio. Brian se levantó bruscamente. Deberíamos irnos, Amanda. No tenemos que escuchar estas acusaciones. Mi padre encontró su voz, profunda y temblorosa de ira. Scientate, Brian. Ambos tienen que explicar qué demonios está pasando. La actitud de Amanda cambió de repente. La mirada de presa asustada desapareció, reemplazada por una fría calculadora. Bien. ¿Quieren una explicación? Tuvimos una mala racha. La firma de Brian colapsó cuando su socio malversó fondos. Mis comisiones se secaron durante la corrección del mercado. Estábamos a punto de perder todo por lo que habíamos trabajado. ¿Así que decidiste robar mi identidad?, pregunté incrédula. Para cargarme con más de $800,000 en deudas de las que no sabía nada. Se suponía que sería temporal, la voz de Amanda se elevó. Una vez que el mercado se recuperara, una vez que los nuevos clientes de Brian aparecieran, íbamos a refinanciar todo correctamente. Eso es una mentira, dije en voz baja. La policía encontró sus búsquedas sobre declararse en bancarrota a mi nombre. Nunca ibas a arreglar esto. Estabas planeando destruir mi futuro financiero para salvarte a ti misma. Mi madre comenzó a llorar suavemente. El rostro de mi padre había adquirido un tono rojo alarmante. Amanda, dijo, su voz peligrosamente baja. Dime que esto no es cierto. Dime que no le hiciste esto a tu hermana. Por un momento, Amanda pareció a punto de otra negación. Luego sus hombros se desplomaron. Estábamos desesperados. No entiendes lo que es haber logrado un cierto estilo de vida, un cierto estatus, y luego verlo todo desvanecerse. La gente contaba con nosotros para tener éxito. Clientes, amigos, familia, todos. Yo contaba contigo para ser mi hermana, dije, mi voz se quebró. Para amarme, no para traicionarme. Brian de repente se volvió contra Amanda. Te dije que esto nos explotaría en la cara. Te dije que deberíamos haber encontrado otra manera. No había otra manera, gritó Amanda. Tus brillantes estrategias de inversión nos hicieron perderlo todo. ¿Qué se suponía que debía hacer?
No cometer fraude delictivo usando la identidad de tu hermana, replicó Brian. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Podríamos ir a prisión, Amanda. Mis padres observaron este intercambio en un silencio atónito. Luego mi padre se levantó, sus manos temblaban. Fuera. Ambos, fuera de mi casa. Papá, por favor, comenzó Amanda, sus ojos llenándose de lágrimas. Si eran genuinas o calculadas, ya no podía saberlo. Tienes que entender. Lo entiendo perfectamente, la interrumpió. Robaste a tu hermana. Nos mentiste todos. Estuviste dispuesta a destruir la vida de Heather para mantener tu fachada. Ya ni siquiera te reconozco. Mi madre, aún llorando, miró a Amanda con desolación. ¿Cómo pudiste hacer esto después de todo lo que te enseñamos sobre la honestidad, sobre la familia? ¿Qué te pasó, Amanda? Nada me pasó, mamá, dijo Amanda, con un toque de desafío de nuevo. Simplemente me niego a fracasar. A diferencia del resto de esta familia, yo tengo ambición. Tengo estándares. ¿Crees que quería terminar como Heather, viviendo en un apartamento diminuto con plantas como únicos compañeros? La crueldad casual de sus palabras me dejó atónita. ¿Es eso lo que realmente piensas de mi vida? ¿Qué es una especie de fracaso porque no tengo una mansión o un coche de lujo? Podrías haber tenido más, dijo Amanda con amargura. Eres lo suficientemente inteligente, pero siempre te has conformado con menos. Honestamente, ni siquiera estabas usando tu buen puntaje de crédito para nada importante. Brian la agarró del brazo. Sufficient, Amanda. Nos vamos ahora. Se volvió hacia mí, su expresión una mezcla de ira y miedo. Esto no ha terminado, Heather. No tienes idea de lo que has hecho al presentar ese informe. Sé exactamente lo que he hecho, respondí con calma. Me he protegido de criminales. Eso es lo que son ambos, criminales. Y ahora se enfrentarán a las consecuencias. Mientras recogían sus cosas para irse, mi madre llamó a Amanda. ¿La policía? Terrestran. Amanda se detuvo en la puerta. Por un momento, su máscara se cayó y vi un miedo genuino en sus ojos. No sé, mamá. Probablemente. Después de que se fueron, los tres nos quedamos en un silencio aturdido. Mi padre se sirvió otra copa de vino, sus manos aún temblaban. Mi madre se secó las lágrimas con una servilleta, luciendo de repente más vieja de lo que era. Debí haberlo visto, dijo finalmente. Todas esas compras extravagantes, la casa que sabíamos que no podían pagar. Solo pensé que estaban siendo irresponsables con su dinero. No esto. Nadie lo vio, dije, tomando su mano. Nunca imaginé a Amanda capaz de algo así. No con un extraño y ciertamente no conmigo. Mi padre miró el informe policial, aún abierto sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora? El fiscal de distrito decidirá si presenta cargos. Dada la evidencia, la detective Thompson cree que es casi seguro. Amanda y Brian serán arrestados, probablemente en el transcurso de la semana. ¿Y las deudas? Preguntó mi padre, siempre el contador. La hipoteca, las tarjetas de crédito. Estoy trabajando con los bancos para limpiar mi nombre. Es un proceso largo, pero el informe policial ayuda a establecer que soy la víctima, no una participante voluntaria. Mi crédito aún está destruido, al menos por ahora. Nos sentamos juntos durante horas esa noche, procesando el _, la traición, el futuro incierto. Mi hermano Mark regresó después de acostar a sus hijos, y le explicamos todo. Su incredulidad inicial dio paso a la rabia en mi nombre. Testificaré contra ella si es necesario, dijo ferozmente. Lo que te hizo es imperdonable. Mientras conducía a casa esa noche, me sentía vacía, como si algo esencial me hubieran arrancado del pecho. Había hecho lo necesario para protegerme, pero no había satisfacción en ello, solo dolor por la hermana que creía conocer y la familia que nunca volvería a ser la misma. Las secuelas inmediatas de esa fatídica cena se desarrollaron como escenas de la vida de otra persona, un drama televisivo en el que yo era la protagonista sin haber audicionado para el papel. 3 días después de la confrontación, la detective Thompson llamó. Se han emitido órdenes de arresto para Amanda y Brian. Fueron detenidos en su casa, mi casa, según la hipoteca fraudulenta, y acusados de múltiples delitos graves, robo de identidad, fraude, falsificación y conspiración. Sus arrestos fueron noticia local. Destacada agente inmobiliaria y asesora financiera de Seattle acusadas en esquema de robo de identidad, rezaba el titular. El artículo mencionaba que la víctima era la hermana de Amanda, aunque afortunadamente ocultaba mi nombre. Aún así,
Cualquiera que conociera a nuestra familia podría darse cuenta fácilmente. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de amigos preocupados, parientes lejanos e incluso antiguos compañeros de clase. Lo apagué, incapaz de enfrentar las preguntas bien intencionadas pero intrusivas. Mis padres se encerraron en una coraza de _so_ y humillación. Papá dejó de ir a sus partidos semanales de golf, incapaz de enfrentar a amigos que sin duda habían visto la noticia. Mamá pidió una licencia de ausencia en la enseñanza. Su círculo social, construido durante décadas, de repente se sentía amenazante. Todo el mundo debe estar hablando de nosotros, dijo mamá durante una de mis visitas, preguntándose dónde nos equivocamos con Amanda. No se equivocaron, le aseguré, aunque una parte de mí se preguntaba lo mismo. Habían habido señales de la flexibilidad moral de Amanda que todos habíamos pasado por alto o excusado a lo largo de los años. La presión de mi familia para que retirara los cargos comenzó sutilmente al principio, luego se hizo más insistente a medida que la realidad de la situación de Amanda se hacía más clara. Ella y Brian habían sido puestos en libertad bajo fianza, pero se les exigió que entregaran sus pasaportes. Sus activos fueron congelados, incluida la casa, que el banco ahora intentaba recuperar. Cometió un terrible error, suplicó mi madre por teléfono una noche. Pero sigue siendo tu hermana, sigue siendo nuestra hija. ¿No podrías pedirle al fiscal de distrito que reduzca los cargos? Quizás algún tipo de libertad condicional en lugar de prisión. Mamá, ella robó mi identidad. Planeo declararse en bancarrota a mi nombre. ¿Entiendes lo que eso me habría hecho? No habría podido alquilar un apartamento, obtener un préstamo para un coche, quizás incluso mantener mi trabajo si requería una autorización de seguridad. Estaba dispuesta a destruir mi vida. Lo sé, cariño. Lo que hizo fue inexcusable, pero tiene 2 hijos pequeños. Piensa en tus sobrinos creciendo sin su madre. Esa fue la parte más difícil. Harper y Ethan, de 5 y 7 años, inocentes en todo esto. Yo adoraba a esos niños. Ahora podrían perder a sus padres por el encarcelamiento a causa de mi denuncia policial. Mi determinación vaciló. Fue Stephanie quien me ayudó a recuperar la perspectiva durante una noche muy necesaria. Escúchame, dijo, dejando su vodka con tónica con firmeza. Amanda eligió cometer múltiples delitos graves. Amanda eligió victimizar a su propia hermana. Amanda eligió poner a sus hijos en riesgo al involucrarse en un comportamiento criminal. Nada de eso es tu culpa. Las consecuencias son suyas, no tuyas para mitigar. Pero tus padres están haciendo lo que hacen los padres, intentar proteger a su hijo. Pero están protegiendo al hijo equivocado en este escenario. Tú eres la víctima aquí, Heather. No dejas que te hagan sentir culpable por defender. Ella tenía razón. Por supuesto. Cuando me reuní con la fiscal de distrito la semana siguiente, dejé claro que no estaba interesada en retirar o reducir los cargos. Señorita Wilson, quiero elogiar su determinación, dijo la fiscal Natalie Chen. Muchos casos de robo de identidad que involucran a miembros de la familia nunca llegan a los tribunales porque las víctimas se retiran bajo la presión familiar. Pero estos crímenes tienen consecuencias reales y merecen un castigo real. Los procedimientos legales avanzaron con una lentitud exasperante. A pesar de todo, tuve que seguir trabajando, pagando mis cuentas e intentando reparar mi crédito destrozado. Nunca olvidaré el día en que Amanda y Brian finalmente aceptaron un acuerdo de culpabilidad, 9 meses después de mi confrontación. Me senté en la sala del tribunal observando cómo mi hermana, más delgada ahora, sus ropas de diseñador reemplazadas por un modesto traje azul marino, se paraba ante el juez. Amanda Parker, usted se ha declarado culpable de un cargo de robo de identidad, un cargo de fraude y un cargo de conspiración, declaró el juez. Antes de pronunciar la sentencia, ¿desea hacer una declaración? Amanda se giró ligeramente, sus ojos encontraron los míos en la galería. Por un momento, vi un destello de la hermana con la que había crecido. Vulnerable, humana, defectuosa. Quiero disculparme con mi hermana, dijo, su voz firme pero apagada. Lo que hice fue imperdonable. Traicioné tu confianza de la peor manera posible, y lo lamentaré por el resto de mi vida. Fui egoísta, desesperada y aterrorizada por el fracaso, pero eso no es excusa para lastimar a la persona que siempre me ha apoyado y creído en mí. Lo siento mucho, Heather. El juez sentenció a Amanda a 18 meses en una prisión federal, y a Brian a 12 meses. Ambos cumplirían 3 años de libertad supervisada después y se les ordenó pagar una restitución completa. Mientras Amanda era escoltada, nuestras miradas se encontraron por última vez. Había tanto sin decir entre nosotras, tanto daño que quizás nunca se repararía.
No sabía si alguna vez podría perdonarla. Pero en ese momento, reconocí la complejidad de mis sentimientos, la ira y la traición entrelazadas con recuerdos de la infancia compartida, de un amor que había sido real a pesar de todo lo que vino después. Las semanas siguientes a la sentencia fueron un torbellino de asuntos prácticos. El banco ejecutó la hipoteca de la casa, vendiéndola en una subasta. Trabajé con agencias de crédito para eliminar las cuentas fraudulentas de mi historial, un proceso frustrantemente lento. Mi relación con mis padres seguía siendo tensa. Visitaban a Amanda regularmente, pero rara vez me mencionaban estas visitas. Intentamos mantener alguna apariencia de conexión familiar, pero nuestras conversaciones eran superficiales, evitando cuidadosamente el elefante en la habitación. Llegó el Día de Acción de Gracias y pasó, el primero en mi memoria sin una reunión familiar completa. La Navidad fue igualmente fragmentada. Las tradiciones que habían anclado nuestra vida familiar durante décadas se habían roto, junto con nuestra confianza. El día que el banco finalmente eliminó la hipoteca fraudulenta de mi informe de crédito, se sintió como salir de un largo túnel oscuro. Mi puntuación de crédito se estaba recuperando lentamente. Me había mudado a un nuevo apartamento, queriendo un nuevo comienzo en un lugar sin las memorias de la traición. A medida que el invierno se convertía en primavera, recibí una carta inesperada. No de Amanda, quien me había escrito varias veces con disculpas que yo no estaba lista para aceptar, sino de mi sobrina Harper. Con una letra inestable en papel rosa, había escrito: «Querida tía Heather, te extraño mucho. La abuela dice que estás enojada con mami porque hizo algo malo. A veces yo también estoy enojada con mami. Como cuando no me dejaba comer 2 postres. Pero aún la quiero. ¿Tú todavía la quieres? ¿Puedes venir a verme a mí y a Isen? Tenemos un apartamento nuevo, pero es pequeño y no tiene jardín como la casa grande. Con cariño, Harper». La inocencia de una niña que no podía comprender la magnitud de lo sucedido me hizo llorar. Cualesquiera que fueran mis sentimientos hacia Amanda, Harper y Isen eran víctimas inocentes de los crímenes de sus padres. Merecían una tía que los amara, aunque ese amor tuviera que separarse cuidadosamente de la traición de su madre. Llamé a mis padres esa noche y les pregunté si podía visitar a los niños. El alivio en la voz de mi madre fue palpable. «Preguntan por ti todo el tiempo», dijo. «Les encantaría verte». Esa visita de fin de semana con mi sobrina y mi sobrino se convirtió en el primer paso tentativo hacia la curación. No perdón exactamente, sino el reconocimiento de que los lazos familiares, incluso cuando están gravemente dañados, no desaparecen simplemente. Se transforman, requiriendo nuevos límites, nuevas expectativas, nuevas definiciones de confianza. 6 meses después de que Amanda comenzara a cumplir su condena, el cartel de ejecución hipotecaria fue retirado de la fachada de la casa de Highland Drive. Otra familia se mudó, ajena al drama que se había desarrollado dentro de esas paredes. Conducía por allí ocasionalmente, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No arrepentimiento o envidia, sino algo más complejo. La casa que había simbolizado la traición de mi hermana, ahora era solo una casa de nuevo, habitada por personas que no tenían ninguna conexión con el dolor de nuestra familia. Mi puntuación de crédito, aunque no completamente recuperada, había vuelto al rango aceptable. Las cuentas fraudulentas habían sido eliminadas. Me había instalado en mi nuevo apartamento, más pequeño que el anterior, pero en un edificio con mejor seguridad, incluido un buzón con cerradura. La paranoia persistía, una compañera constante que estaba aprendiendo a manejar. Mis sesiones semanales de terapia con la doctora Elaine Winters se habían convertido en un pilar de mi recuperación. La traición familiar crea un tipo único de trauma, había explicado la doctora Winters. Las personas que esperamos que nos protejan se convierten en la fuente del daño. Desafía fundamentalmente nuestra capacidad de confiar. ¿Volveré a confiar en alguien alguna vez?, le había preguntado yo, medio en broma. Confiarás de forma diferente, había respondido ella, con más cuidado, con más intención. Eso no es necesariamente algo malo. Tenía razón. Me había vuelto más cautelosa, más vigilante al revisar los estados financieros, más selectiva sobre a quien permitía entrar en mi círculo íntimo. Pero no me había retirado de la vida por completo, lo cual había sido mi temor en aquellos oscuros días iniciales. Mi relación con mis padres se estaba curando lentamente, aunque nunca volvería a ser lo que había sido. La tensión de las lealtades divididas, su instinto natural de apoyar a Amanda, mi legítima necesidad de validación como víctima, todo eso creaba una tensión subyacente. Pero lo estábamos intentando, todos nosotros. Las cenas dominicales se habían reanudado, aunque con menos frecuencia y evitando cuidadosamente ciertos temas. Tu padre y yo visitamos a Amanda ayer,
mencionó mi madre durante una de esas cenas, observando mi rostro con atención. ¿Cómo está?, pregunté, sorprendida por mi genuina curiosidad. Se está encargando de dar clases de inglés como segundo idioma a otras reclusas. Preguntó por ti. Asentí, pero no ofrecí respuesta. Todavía no estaba lista para visitar a Amanda, para enfrentarla en una mesa de prisión y escuchar más disculpas. Quizás algún día, pero no todavía. Mi padre, que había estado mayormente en silencio sobre el tema de Amanda durante meses, de repente habló. Ella es diferente allí, más humilde, creo. Creo que finalmente está entendiendo la magnitud de lo que te hizo. Era la primera vez que me reconocía tan claramente como la víctima, en lugar de centrarse en el sufrimiento de Amanda. La validación, aunque tardía, significó más de lo que podía expresar. Gracias por decir eso, papá, dije en voz baja. El apoyo más inesperado vino de la familia extendida. Mi prima Rachel, con quien nunca había sido particularmente cercana, se puso en contacto. Nunca se lo conté a nadie en la familia. Me confió mientras tomábamos café, pero mi compañera de cuarto de la universidad me robó la identidad, abrió tarjetas de crédito, acumuló miles en deudas. Sé algo de lo que has pasado. ¿Qué hiciste?, pregunté. Presenté cargos, igual que tú. Perdí amigos que pensaron que estaba exagerando. Nunca me arrepentí ni un minuto. Encontrar esta comunidad de comprensión de otras víctimas de robo de identidad que realmente comprendieron la violación que había experimentado se convirtió en una parte importante de mi sanación. Me uní a un grupo de apoyo en línea y, finalmente, comencé a asistir a reuniones presenciales de una red de sobrevivientes de delitos financieros. Allí conocí a personas de todos los ámbitos de la vida cuyas historias hacían eco de aspectos de la mía, el _so_ del descubrimiento, el laborioso proceso de limpiar sus nombres, las relaciones rotas con aquellos que no podían entender porque no simplemente perdonaban y seguían adelante. En su compañía, no tuve que explicar ni justificar mis sentimientos. Ellos ya lo sabían. A través de esta red, me conecté con una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las víctimas de robo de identidad. Después de beneficiarme de sus recursos, comencé a trabajar como voluntaria, utilizando mi propia experiencia para guiar a otros a través del laberinto de sistemas de agencias de crédito, aplicación de la ley e instituciones financieras. Tienes un don para esto, me dijo Margot, la directora de la organización. Eres compasiva sin endulzar la realidad de lo que están enfrentando. Este trabajo le dio propósito a mi dolor, transformando una experiencia personal devastadora en conocimiento que podía ayudar a otros. No podía deshacer lo que Amanda había hecho, pero podía usarlo para que el camino de otra persona fuera un poco menos solitario, un poco más navegable. Mudarse a mi nuevo apartamento había sido una necesidad práctica, pero también se convirtió en un nuevo comienzo simbólico. Lo llené de plantas, como siempre, pero también de muebles nuevos que no tenían recuerdos de mi vida anterior a la traición. Instalé una pequeña oficina en casa con un archivador con cerradura, no porque esperara que otro miembro de la familia me robara la identidad, sino porque la experiencia me había enseñado el valor de la protección prudente. Cuando Amanda llevaba casi un año encarcelada, recibí una carta que se destacaba de sus intentos anteriores de comunicación. A diferencia de sus disculpas anteriores, esta reconocía los daños específicos que me había causado. He estado trabajando con una terapeuta aquí, escribió. Ella me está ayudando a entender que la verdadera responsabilidad significa reconocer no solo que hice algo mal, sino exactamente cómo mis acciones te hirieron. Robé más que tu identidad, Heather. Robé tu sentido de seguridad, tu confianza en la familia, tu creencia en mi amor por ti. No puedo deshacer ese daño, pero quiero que sepas que ahora lo veo con claridad. No pido perdón. Ni siquiera pido una respuesta. Solo quiero que sepas que entiendo lo que destruí y viviré con ese conocimiento el resto de mi vida. No respondí de inmediato, pero guardé la carta, releyéndola periódicamente. El reconocimiento de los daños específicos se sentía diferente de sus anteriores disculpas generales, más genuino, más completo, más consciente. Por esta época, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Usando parte del dinero de la restitución que finalmente había comenzado a llegar de los bienes incautados de Amanda y Brian, hice un depósito para una pequeña casa con un amplio jardín, perfecta para un jardín ampliado. La ironía no se me escapó. El crimen de mi hermana me había llevado, en última instancia, a conseguir la casa propia que ella había reclamado fraudulentamente a mi nombre. El día que firmé los documentos de una hipoteca legítima, un momento que debería haber sido puramente alegre, experimenté una inesperada oleada de emoción. Sentada en la oficina del oficial de préstamos, revisando documentos notablemente similares a los que habían sido falsificados a mi nombre, sentí un extraño cierre de un círculo.
¿Todo bien, señorita Wilson?, preguntó el oficial de préstamos. Sí, dije, firmando mi nombre real en un préstamo que había elegido para una casa que podía pagar. Todo está bien. Mejor que bien, en realidad. Tomar posesión de mi nueva casa se convirtió en un poderoso acto de recuperación. Pinté las paredes de los colores que me gustaban, planté un huerto y organicé una fiesta de inauguración para mis amigos. Mi primera celebración real desde antes del descubrimiento del robo de identidad. Stephanie trajo champán y un felpudo que decía, hoy no. Ladrones de identidad. Un humor negro que me hizo reír a pesar de mí misma. Mis padres también vinieron, trayendo una planta de interior y torpes buenos deseos. Estaban tratando, a su manera, de apoyar este nuevo capítulo mientras aún mantenían su relación con Amanda. Es un hogar precioso, Heather, dijo mi madre, abrazándome fuertemente. ¿Están orgullosos de mí por comprar una casa?, pregunté. Por todo, aclaró mi padre. Por cómo has manejado todo esto con dignidad y fortaleza. No fue una curación completa. Eso llevaría años más, si es que alguna vez llegaba por completo. Pero fue un reconocimiento, y eso importaba. 2 semanas después de mi fiesta de inauguración, hice algo que había estado considerando durante meses. Conduje hasta la institución correccional federal donde Amanda cumplía su condena y añadí mi nombre a su lista de visitas. Todavía no estaba lista para verla, pero quería que la opción estuviera disponible cuando y si llegaba ese día. Mientras sigo reconstruyendo mi vida, he llegado a comprender que la sanación no es un destino, sino un proceso. Algunos días me siento fuerte y con ganas de mirar hacia adelante. Otros, la traición se siente fresca y cruda. He aprendido a aceptar ambas realidades como parte de mi viaje. Lo que sucedió entre mi hermana y yo es una historia sin final definido, sin una resolución perfecta. Los lazos familiares, una vez rotos por la traición, nunca pueden ser restaurados por completo a su forma original. Pero pueden transformarse en algo nuevo, algo quizás más honesto, con límites claramente establecidos y una confianza cuidadosamente reconstruida. No sé si Amanda y yo recuperaremos alguna vez algo parecido a nuestra antigua cercanía. No sé si alguna vez volveré a confiar plenamente en ella. Pero sé que he sobrevivido a la peor traición que podría imaginar. Y he salido más fuerte, más sabia y más autosuficiente que antes. Si hay una lección en todo esto, es que la confianza debe tratarse como el recurso precioso que es. Otorgada con cuidado, protegida adecuadamente y retirada cuando sea necesario para la autoprotección. Amor y confianza no son lo mismo. Una distinción que nunca entendí completamente hasta ahora. Puedo amar a mi hermana mientras reconozco que violó mi confianza de maneras que quizás nunca se reparen por completo. Esta experiencia me ha enseñado que la lealtad familiar tiene límites, y debería tenerlos. Que defenderse, incluso contra aquellos a quienes amas, no es egoísta, sino necesario. Que el perdón, si llega, debe seguir a la rendición de cuentas, no reemplazarla. Todavía estoy escribiendo mi historia, todavía encontrando mi camino. Pero esto lo sé, me niego a ser una víctima en silencio. Me niego a sacrificar mi futuro financiero para proteger a alguien que no me protegió. Me niego a aceptar la traición como el precio de la paz familiar, y en esas negativas encontré mi fuerza. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado una traición de alguien en quien confiabas por completo? ¿Cómo lo manejaste? ¿Y qué límites estableciste después? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si este relato te ha ayudado a sentirte menos solo en tu propia experiencia de traición familiar, por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal para más historias de la vida real sobre resiliencia y recuperación. Compártelo con alguien que pueda estar lidiando con problemas similares. A veces, saber que otros han recorrido el mismo camino difícil puede marcar una gran diferencia. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, protegerte a ti mismo no es egoísta. Es necesario para la supervivencia y, finalmente, para la sanación.